Disculpen, la verdad que es un tema de internet, pero ya. Entonces, nos habíamos quedado en el tema y en el tema de equipos y materiales. Entonces, bueno, como les comentaba, es importante que en camales las rieles, las roldanas, ganchos, sierras, bandejas, mesas de trabajo, los cuchillos, las balanzas, los recipientes para la basura, anaqueles, todos deben ser de fácil limpieza y desinfección, ¿no? En el caso de las roldanas, de repente no vamos a poder desinfectarlas como tal, pero sí hacerles una limpieza profunda, ¿no? En el tema de los ganchos, sí. Entonces, para eso vamos a emplear, pues, diversos detergentes, de repente detergentes industriales, alcalinos, ácidos, que puedan emplearse en este tipo de equipos y materiales, ¿no? Es importante que nosotros usemos ellos, ¿por qué? Porque nosotros si usamos de repente, no sé, ácido muriático, los detergentes normales con el que lavamos la ropa, entonces algunos de ellos dejan residuos, entonces en estos utensilios. Entonces, al momento de tener contacto con el producto puede contaminarlo, ¿no? Entonces lo que no queremos es ello, ¿no? Y pónganse que de repente viene alguna inspección y toman muestras, por ejemplo, de carne, usualmente se nos hace eso en los comales, toman muestras de carne y o María pues salió de repente la carne contaminada con algunos residuos, ¿no? De detergentes, de químicos, entonces, bueno, ¿no? Viene ahí todo un tema, entonces pueden ser amonestados, multados, etcétera, ¿no? Eso es en un mundo ideal, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, también es importante que tomemos en cuenta los ambientes, equipos y materiales veterinarios. Para un médico veterinario en el camal, por normativa, debe tener lo siguiente: lupas, guantes y un equipo básico de disección, jeringas, agujas hipodérmicas, frascos, artículos análogos para la toma y remisión de muestras, alcohol, desinfectantes, apósitos y artículos muy similares, termómetro clínico, un estetoscopio, ¿no? Eso, y en el caso de mataderos tipo 2 y tipo 3, al médico veterinario deben proporcionarle pues un microscopio, un material de vidrio para el análisis del laboratorio, o sea, portaobjetos, cubreobjetos, por ejemplo, algunos reactivos químicos para las coloraciones, ¿no? Hematoxilina, eosina, que es lo más sencillo y lo más básico, y un mechero, ¿no? Con alcohol o a gas, ¿no? El más común, el más fácil de obtener es un mechero con alcohol, ¿no? Entonces eso tiene que tenerse ¿para qué? Porque de repente a veces hay algunos animales que pueden tener alguna sospecha, alguna enfermedad, y pues los médicos veterinarios hacen sus tinciones, y a partir de eso de repente pueden hacer de repente un diagnóstico diferencial o confirmar alguna duda que tengan, ¿no? Dentro de las carcasas que están inspeccionando, de repente animales vivos, ¿no? El tema del estetoscopio y el termómetro me permite identificar, pues, si los animales que llegan de repente no tienen fiebre, no tienen algún problema cardíaco, de repente, si tienen un problema ruminal, ¿no? En el caso de equinos hay problemas de cólicos, no sé, ¿no? Una infinidad, pero más que todo nosotros no nos guiamos enteramente por eso, sino que básicamente hacemos una inspección ante muerte, ¿no? En el caso de vacunos, porcinos y equinos, ¿no? Se recorren los corrales uno a uno y se empieza a observar, ¿no? Lesiones básicas, ¿no? De repente hay un tema de traumatismo, hay un animal con fractura, que esté cojo, ¿no? O de repente hay animales agitados por el calor, en el caso de porcinos, animales con cólico en el caso de equinos, ¿no? Que se están echando, revolcando. En el caso de vacunos también, que ven de repente con la distensión abdominal, de repente tiene un desplazamiento de a o más, o de repente tienen timpanismo, ¿no? Que son algunos casos, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros ya podemos considerar que son animales que tienen alguna patología, alguna alteración, entonces entran dentro del rubro de las famosas emergencias, ¿no? Entonces, obviamente, por reglamento, las emergencias son las primeras que entran dentro del proceso o a beneficio, ¿no? De repente están avanzando en el proceso y llega una emergencia, ¿no? De repente de un vacuno fracturado, de repente que no le han hecho bien una enucleación, qué sé yo, ¿no? Y que ya iba a entrar a matadero de todas maneras. Entonces, obviamente, va a ser lo primero que entra, no importa que tengamos que interrumpir el lote, ¿no? Entonces, va a ser lo primero porque es un animal de emergencia, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros tal vez tengamos que parar de repente la matanza y hacer que ingrese, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? El personal, obviamente, tiene que cumplir con buenas prácticas en manufactura, debe tener certificados de salud. Algunos piden, pues, sus carnes de sanidad, pero también es válido el tema del certificado de salud. La norma no te dice, ¿no? Que tiene que tener un carnet de sanidad, ¿no? La indumentaria también tiene que ser la adecuada. De repente, para zona sucia, vestimenta oscura.
¿no? Para zona limpia, vestimenta de color claro, ¿no? Entonces, simplemente, no te dice que tiene que ser gris para zona sucia y blanco para zona limpia, ¿no? Pero de una manera implícita, pues nos hace pensar ello, ¿no? El tema de las capacitaciones también. Las capacitaciones deberán estar contempladas en un programa anual, ¿no? Y deben ser elaboradas de tal forma que permitan que haya una mejora continua, ¿no? Y a partir de las medidas correctivas que haya que hacer, ¿no? De repente yo veo que mis trabajadores tienen sus vestuarios sumamente desordenados, ¿no? Siempre es lo mismo. Entonces ya, y ya he observado, de repente termina el año 2022, ¿no? Y yo pues he hecho un montón de observaciones a lo largo de todo el año, ¿no? Y entonces, a partir de esas observaciones que yo he hecho, entonces voy a plantearme una mejor forma de trabajo para este 2023. Entonces, en este 2023, de repente no me ha gustado cómo hacen el arreo de los vacunos, de los porcinos, de los... Ya, ahora sí. Creo que sí me escuchan. Ya, nos quedamos ahí, filtro. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver que el tema de buenas prácticas de las capacitaciones, ¿no? Como les estaba comentando, de repente yo vi que mis trabajadores no me gusta cómo disponen sus casilleros. Entonces yo a partir de eso voy a idear un plan, otra capacitación para este 2023. De repente mejor manejo de casilleros, ¿no? O orden en los casilleros, qué sé yo, ¿no? O de repente no me gusta cómo están limpiando la planta de beneficio, ¿no? De repente veo que hay un montón de observaciones, entonces ya, entonces de repente implemento pues o hago una capacitación en POES, ¿no? En procedimientos operativos estandarizados. De repente no me gusta que anden siempre he visto durante todo el proceso que siguen con las mismas malas prácticas de manufactura. Entonces haré una capacitación en función de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Ahora bien, respecto al personal sanitario, pues nosotros vamos a ver, perdón, de respecto al personal, vamos a implementar el tema de un filtro sanitario, ¿no? El filtro sanitario es la parte más importante de una planta de procesamiento, ¿no? A partir de ella, a partir de este lugar, nosotros el trabajador va a estar adecuadamente higienizado antes de ingresar al proceso. Entonces, es importante que se le dé la inducción correcta de cómo se va a usar ese filtro sanitario, ¿no? No es cuestión de que nosotros implementemos y ya, tú ve cómo es, pero se supone que por intuición ya debes saber cómo funciona. No, lamentablemente no funciona así y a los trabajadores hay que inducirlos como si fueran niños chiquitos, ¿no? Hay que hacer paso por paso, enseñarles para qué sirve cada cosa y cuál es la finalidad, porque hay mucha gente que de repente a veces las cosas las hace mecánicamente, ¿no? Y ya normal con esas personas, ¿no? Porque van a hacer lo que les dice, pero hay personas que no. Pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿De qué me va a servir? ¿No? Entonces, si algunos han trabajado en cómo se han enfrentado con esa realidad, ¿no? Entonces es importante que se les explique que es por un tema de inocuidad para proteger los productos que estamos elaborando, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a asegurarnos, pues, de que los productos sean los adecuados, el producto sea inocuo, ¿no? ¿Por qué? Porque los trabajadores aquí se van a lavar la mano, ¿no? Entonces muchos de ellos pues tienen que lavarse muy bien en las uñas, a los costados, dentro. ¿Para qué? Porque van a manipular el producto, ¿no?
Entonces, bueno, el filtro sanitario que debe tener un lavador de botas, un cepillo de mango largo y detergente, pediluvios con solución desinfectante y rótulos de señalización, ¿ok? Entonces los pediluvios siempre deben tener una solución desinfectante, puede ser lo más cercano al cloro, ¿no? Detergente, pues el detergente común que empleamos, ¿no? Puede ser un detergente industrial si fuera posible, ¿no? Que hace un mejor lavado de las botas y rótulos de señalización. Estos rótulos de salida, ingreso y también de cómo es el lavado de manos y cómo se emplea el pediluvio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué hay atrás, ¿no? Un ratito, por favor. ¿Me dan una pausa, por favor? Ya, listo, perdón, disculpen por el tema de las pausas. Bueno, ya, entonces, bueno, ahora en el tema del filtro, ¿no? El filtro tiene que contener, pues, este tema para el lavado de las plantillas de las botas, ¿no? Aquí debe estar la solución de desinfectante o un cepillo de mango largo para el lavado de las botas, ¿no? Esta es la zona de enjuagado y pues no, un lavatorio con alcohol y algodón, perdón, alcohol y jabón para hacer el primer lavado y luego la desinfección, ¿no? Y luego pues procederán a ingresar a la zona de proceso, ¿no? Obviamente pasando antes por el pediluvio, ¿no? Igual aquí, ¿no? Por ejemplo, este es otro tipo de cepillo de mango largo, ¿no? Aquí están haciéndose el lavado de las botas. No, y obviamente es importante, no siempre de ingresar a cualquier planta de procesamiento primario. No, ahora bien, en el tema del diseño de mataderos, ¿no? En la zona de acceso, todo el perímetro del matadero, incluyendo los corrales e instalaciones anexas, deben estar circundando por un cerco construido de materiales, ¿no? Siempre tienen que estar cercados, no pueden haber áreas que permitan el acceso, pues, de animales o de personas que no pertenecen, pues, a la empresa o a las instalaciones, ¿no? Entonces tienen que estar provistos pues de mecanismos de cierre y control adecuado, ¿no? Las puertas de acceso al matadero deben contar con pediluvios u otros dispositivos que aseguren la limpieza y desinfección de llantas de los vehículos y personas que transiten por ellas, ¿no? Deben ser lisas, construidas con material no absorbente y de suficiente amplitud, ¿no? Que permita el fácil acceso al matadero, mantenidas en buen estado de conservación, ¿ok? Además, la zona de desinfección de vehículos, primero tenemos lavado y desinfección de vehículos, ¿no? Los medios de transporte, las instalaciones y equipos para la carga y descarga de los animales para faena deben mantenerse en buen estado y limpios, ¿no? Para lo cual se procederá a su limpieza y desinfección inmediata después de la descarga de los animales, ¿no? Bajo responsabilidad de quien de la autorización sanitaria de funcionamiento del matadero, ¿no?
bajo el titular, ¿no? El titular del matadero debe llevar un registro diario de los medios de transporte lavados y desinfectados. En la evaluación antemortem, nosotros qué tenemos que considerar, ¿no? Durante la evaluación antemortem debemos considerar los siguientes aspectos, ¿no? Identificación de posibles anormalidades y signos de enfermedad, comportamiento de los animales y la forma de permanecer en pie y en movimiento, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta la condición corporal, el estado de nutrición y la reacción al medio ambiente, cómo es su comportamiento, ¿no? El estado de la piel, la mucosa, así como el pelo, lana o cerda, según sea el caso, obviamente, ¿no? El aspecto del sistema urogenital, incluido las glándulas mamarias, de repente hay un tema de gangrena, de repente hay una infección bastante intensa, ¿no? Crónica, de repente en algunos casos, entonces eso también no es motivo de pronto de hacer ingresar como emergencia, ¿no? El aparato respiratorio, las lesiones, tumefacciones o demás, la temperatura corporal de los animales sospechosos, y bueno, de pronto podemos aplicar el tema del frutis de sangre o revisión de muestras en laboratorio, ¿no? En los casos en que se sospeche de una enfermedad, y en este caso, pues vamos a recurrir a ello siempre y cuando se de repente sean enfermedades notificables, ¿no? Anemia infecciosa, no sé, fiebre aftosa, cólera porcino, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Tenemos, esto es un camal de equinos, esto es un camal de vacunos, ¿no? Y aquí tenemos los porcinos, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos la evaluación, ¿no? De cómo se están comportando, si están agitados, de repente los cerdos han venido en calor y están rojos, agitados, que no pueden ni pararse. Entonces, obviamente, ese porcino va a entrar a beneficio, ¿no? Rápidamente aquí de repente la vaca está sangrando, de repente está con una luxación o tiene una fractura, entonces también, ¿no? De repente está a punto de abortar también. Igual en caso de equinos igual, no siempre es el tema de las fracturas, lesiones, de repente tienen paperas, también es importante eso, evaluarlo, ¿no? Y eso lo vamos a descubrir en la evaluación antemortem, ¿ok? Ahora bien, en el proceso de beneficio vamos a tener faenado de animales, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar las buenas prácticas de faenado, vamos a realizar buenas prácticas de bienestar del animal durante el faenado, vamos a tener en consideración equipos de aturdimiento, ¿no? Entonces, y lo más importante, ¿no? El cajón de aturdimiento, y vamos a tener dos tipos, ¿no? El eléctrico y el mecánico. No, tipos de aturdimiento, cajón de aturdimiento, ¿no? O cajón de volteo, ¿no? Es más que todo empleado en reses y equinos, ¿no? También tenemos el aturdimiento eléctrico en el caso de porcinos, ¿no? Que se da a los costados, ¿no? Debajo de las orejas, ¿no? En el voltaje específico, el mecánico aquí, ¿no? Con el perno cautivo, o la pistola, ¿no? De frente entre los cuernos y se suelta es como una bala, pero en este caso es como un perno, ¿no? Entra de frente y pum, fulmina al animal y cae, ¿no? Y se voltea, ¿no? Por el tema del cajón. Y aquí, ¿no? Tenemos el proceso de beneficio, vamos a tener el lisado, sangrado y degüello, ¿no? El desuello, retiran el cuero, luego proceden al eviscerado y por último, pues hay una división de carcasas, ¿no? En todo el proceso. Entonces lo dividen y salen dos medias que luego van a ser evaluadas por el médico veterinario y según ellos, bueno, de repente en el proceso pues han incluido aquí, ¿no? El tema del lavado, ¿no? Entonces lavan las carcasas, ¿no? Luego son evaluadas, pues las lavan, las enumeran y luego las lavan, las enumeran, las pesan, el veterinario dictamina si es apta o no, y bueno, en el caso de reses a veces las clasifican, ¿no? Otras veces ya, bueno, actualmente se supone que por normativa ya no se debería clasificar, ¿no? Pero por un tema de cliente sí se sigue clasificando, ¿no? Entonces se clasifica en extra, primera, segunda, ¿no? De repente el procesamiento, ¿no? Según sea el caso, de repente ya no es muy, está muy, caquética, no hay, no tiene la conformación adecuada, la media de la carcasa, entonces de repente es apta para el procesamiento, ¿no? Ahora bien, en tema del proceso de beneficio, en la evaluación post-mortem, no se determina si es apto para consumo humano, no tanto las carcasas como las vísceras, ¿no? Hay que hacer una inspección de ganglios y de conformación, también las vísceras, ¿no? Ganglios y aparatos, ¿no? En la evaluación post-mortem es la parte, creo, una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque a partir de esto, nosotros como médicos veterinarios dictaminamos si va a consumo o no va a consumo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros evaluemos desde la carcasa, los ganglios, ¿no? Sobre todo si en la evaluación ante-mortem hemos visto que tiene de repente signos sospechosos, ¿no?
y tal vez de repente ha venido con un arete específico, ¿no? Esos animales que ingresan tienen aretes específicos de señalización para tuberculosis, entonces yo obviamente como médico veterinario voy a seguirlo durante el proceso, ¿no? Voy a evaluar vísceras, voy a evaluar ganglios, hacer cortes entre las costillas para evaluar de repente hay ocupación a nivel de las costillas, del hueso, ¿no? Entonces eso es importante. En el tema, pues, de lo que es apto para consumo humano, en el caso de vísceras, en vacunos es todo, casi, todo, en realidad. En porcinos también, en ovinos ni qué decir, en el caso de equinos no. En el caso de equinos solo nos sirve el corazón, ¿no? Ni la lengua. Bueno, algunos camales comercializan el tema de la lengua, pero no, no es apto para consumo humano. Solamente, o la norma solo especifica que es apto para consumo humano el corazón. Nada más intestinos, pulmón, hígado, vaso, riñones. No es apto para consumo humano y no debe salir de los camales. ¿Ok? Se supone que un camal autorizado no debería comercializar eso, así sea para el gatito o para el perrito, ¿no? Entonces, no, eso está prohibido. Ahora bien, en esa parte también es importante considerar que los únicos que están autorizados para liberar un producto que está por ejemplo, vísceras y carcasas son los médicos veterinarios, ¿no? Nosotros damos la última palabra, el último dictamen, y obviamente aquí también nos encargamos de sellar las carcasas, ¿no? Tienen que estar adecuadamente selladas con el registro del CAMAL, ¿no? De repente tiene registro número 2, número 3, número 4. Ah, ya. ¿Con cuáles vísceras, Juliana? Entonces, tenemos el tipo, ¿no? Entonces, a partir de ese sello tiene que ir, y ese sello obviamente también tiene que ser con tinta de grado alimentario. Entonces, es importante que sea de ese tipo para poder realizar un sellado adecuado y que cumpla, ¿no? Con las condiciones de inocuidad alimentaria. ¿Ok? Ya. Ahora bien, vamos a seguir en el tema de sellado y evaluación sanitaria. A ver, Juliana, en el tema de los equinos respecto a las vísceras, simplemente todas son enviadas a rendering, ¿no? No, no se comercializan. Lamentablemente no es como en países como España, Europa, ¿no? Que tiene centros donde crían equinos especialmente para consumo humano. No, lamentablemente en el país consumir carne de equino es algo, un tabú, está estigmatizado y lamentablemente pues en los mercados nos engañan, ¿no? Y nos dicen, oye, es res, pero es caballo, ¿no? Tiene cierta similitud a nivel visual, no tanto. O sea, de verdad que a veces ya nos engañan ya cuando nos lo estamos comiendo, ¿no? Entonces ahí ya no podemos diferenciar de repente el sabor, el olor, tal vez eso nos pueda ayudar a determinar. Pero en el tema de las vísceras simplemente van a rendering y algunas camales lo utilizan para, por ejemplo, preparar alimento para perro, ¿no? ¿No? Entonces, lo venden, ¿no? A empresas que preparan ese tipo de subproductos, ¿no? Alimento para mascotas, básicamente, ¿no? Entonces, si una empresa, de repente un camal tiene su propio centro de rendering, ya pues lo usará pues para preparar algún tipo de harina o preparar su propio alimento para perros, ¿no? De repente harán sus snacks, secados, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pueden haber una infinidad de usos para el tema de estas vísceras, ¿no? Pero obviamente tendrían que tener una autorización de escenas específica para ello. Mientras tanto, simplemente tienen que enviarlo pues al rendering, ¿no? Ok, en el tema de sellado y evaluación sanitaria, ¿no? Tenemos en el artículo 65 que nos menciona que la evaluación post-mortem concluye con el sellado obligatorio de las carcasas, el cual indica el resultado final de la evaluación veterinaria, ¿no? El color de las tintas para el sellado es azul violeta para las aprobadas para el consumo humano, rojo para las condenadas, verde para las decomisadas que pueden ser utilizadas para rendering y consumo animal. En realidad, rojo y verde no se emplean mucho, es bien raro, pero más utilizamos el azul violeta, ¿no? Con ellas nosotros decimos, ay, así es apto para consumo humano, y entonces la mayoría de carcasas tienen ese tipo de sello, ¿no? En el artículo 66, las exigencias de la tinta para el sellado de la evaluación sanitaria, ¿no? La tinta que se emplee para el sellado debe ser de uso alimentario, ¿no? De grado alimentario, de uso humano, ¿no? Inocua y aprobada por la autoridad competente, ¿no? Bueno, en este caso, pues como es una tinta de consumo, la autoridad competente sería DIGES.
La tinta, sello y demás útiles necesarios deben permanecer en custodia del médico veterinario. Solo nosotros podemos hacer el sellado, ¿no? Porque eso está a nuestro cargo y solo nosotros dictaminamos finalmente, ¿no? Las características del sello de evaluación sanitaria, que el sello debe ser de forma circular y de 6 centímetros de diámetro, ¿no? El sellado debe ser legible y aplicado en la cara externa de las paletas o en los 4/4 de la carcasa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no tenemos este ejemplo, ¿no? El sello a ser usado corresponde a un círculo de 6 centímetros de diámetro, se coloca en las carcasas enteras, medios o cuartos, indicando apto o no apto, ¿no? De acuerdo a la inspección veterinaria. Entonces, como yo les comentaba anteriormente, tiene que decir inspección veterinaria, el número de autorización sanitaria del camal y apto, ¿no? En este caso, bueno, Senasa no iría, ¿no? De repente iría el nombre de la empresa, de repente San Pedro, no sé, Impelsa, un tema así, ¿no? Entonces, así debería ser, ¿no? Senasa, bueno, a menos que los que estén inspeccionando las carcasas, pues sean los inspectores oficiales de Senasa, ¿no? Que antes habían, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, solo sí. En el caso del proceso de beneficio, cuando ya estamos llegando a la fase de despacho, nosotros pues tenemos que contar con vehículos que garanticen las condiciones sanitarias de transporte a distancia, por ejemplo, el tema de Thermoking, ¿no? Muchos camales, pues los que ya transportan sus propios productos, tienen el tema de la reglería implementada en los camiones, ¿no? Estos camiones están climatizados, deberían estar climatizados para que se mantenga el tema de cadena de frío, ¿no? Hasta que llegan a ser despachados a otra cámara, ¿no? Todo es por un tema de manejo del tema de inocuidad, ¿no? No es ideal que pues en estos camiones las carcasas vayan tiradas, ¿no? Que de repente se les coloque papel o que el personal las pise, las patee, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Que hay casos en que lamentablemente nosotros podemos tener un cuidado único de inocuidad en el proceso de beneficio, ¿no? Pero a veces pues estas carcasas terminan siendo maltratadas en el mercado, contaminadas, ¿no? Siendo mal manipuladas. Sin embargo, la normativa de inocuidad menciona muy bien que es importante que nosotros en los camales nos aseguremos de que los productos salgan lo más inocuo posibles, porque ellos también reconocen que cuando salen del camal se enfrentan a una contaminación microbiana mucho mayor. Entonces, en aras de proteger la salud pública, se pide que en los camales se trata de contaminar lo menos posible, ¿no? Para que cuando lleguen los mercados esa contaminación no sea tan alta, ¿no? Y no afecte la salud pública, ¿no? Entonces, así, en términos sencillos, eso es lo que dice, ¿no? Entonces, es importante por eso que siempre en los camales los veterinarios que están se aseguren de que el producto sea inocuo, ¿no? ¿Qué documentación tenemos que tener? Como yo les había mencionado, y para recordarles el tema de la documentación, sí, solo sí se piden cámaras tipo 2 y tipo 3, ¿no? Entonces aquí nosotros tomamos en cuenta pues el tema del HACCP, ¿no? Entonces tenemos los 12 pasos del HACCP, ¿no? Que son primero, reunir el equipo HACCP, segundo, determinar, describir el producto terminado, definir el uso y el consumidor meta, cuatro, crear el diagrama de flujo del proceso, cinco, verificar el diagrama de flujo del proceso también. Bueno, esos son las cinco tareas preliminares, ¿no? Y dentro de los 7 principios tenemos realizar análisis de riesgo, identificar los puntos críticos de control, establecer los límites críticos, establecer los requerimientos de monitoreo, 5, establecer las acciones correctivas para las desviaciones, 6, procedimientos para la verificación del plan HACCP, y 7, mantener registros para documentar el sistema HACCP, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos guiemos de todos estos pasos para poder realizar e implementar un HACCP. Ok, dentro de la documentación pues de los PUES es importante que se describan todos los procedimientos que se llevan a cabo diariamente antes y durante las operaciones, ¿no? Los cuales deben ser lo suficientes para evitar contaminación de la carne y menudencias. Y esos procesos deben estar identificados, ¿no? Como operativo o preoperativo, ¿no? Y contener las indicaciones para la limpieza y desinfección de las superficies y equipos y utensilios, ¿no? Tienen que tener fecha y la firma de la persona que tiene autoridad en el sitio o le da a un funcionario de alto nivel en el establecimiento, ¿no?
Los PUES, asimismo, también deben contar con una fecha, la firma de su implementación y también el momento en que se van a efectuar, ¿no? Cuándo, antes, después, durante o en las tres fases, ¿no? Hay que especificar la frecuencia con que cada procedimiento debe llevarse a cabo, ¿no? Indicar quiénes son los responsables y cómo se va a realizar la conservación de dichos procedimientos, ¿no? En el tema del programa integral de plagas es importante que se tenga diseñado e implementado, ¿no? Esto se puede tercerizar o cómo se puede implementar directamente como el propio Camal, ¿no? Pero la idea es tercerizarlo, ¿no? Por una empresa pues, que ya conozca de este tema. Entonces, la idea es que busquemos controlar moscas, palomas y roedores, ¿no? En su mayoría, siempre los camales tienen problemas de moscas y tienen problemas de roedores. Entonces, se buscarán empresas que hagan una adecuada desinsectación y una adecuada desratización, ¿no? Asimismo, el matadero deberá elaborar e implementar un plan integrado, ¿no? Dicho plan debe ser aprobado por el matadero. Entonces, aquí pues ustedes, si es que fuese el caso, se contrata una empresa tercera, implementa, hace un plan, un programa integrado de plagas o un plan integral de plagas. Entonces, luego de ello, pues se lo presenta al CAMAL y bueno, hace la evaluación en el área de calidad e inocuidad para ver si se va a implementar adecuadamente o cuáles son las mejoras que se deben hacer, ¿no? Entonces, según eso, pues se procederá, ¿no? De repente en moscas quieren utilizar un tipo de desinfectante, pero de repente el encargado no le dice, no, me parece que es ese desinfectante porque no funciona, ¿no? Entonces, yo te sugiero que me emplees este y la verdad que quiero que sea con esta frecuencia porque tengo abundantes moscas, ¿no? Pónganse que es el caso. En el caso de roedores también, ¿no? De repente, pues, hay demasiados roedores, entonces hacen un mapa de seguimiento de dónde están con mayor frecuencia los roedores, hacen su inspección, entonces, pero el encargado de inocuidad sabe que no, que de repente no están en los lugares específicos donde van a colocar de repente los rodenticidas, ¿no? Entonces, no, por favor, mejórame esto, de repente úsame otro rodenticida, ¿no? No me sirve esto. Entonces, así, ¿no? Eso es un trabajo en equipo y en unión, porque ese es en el caso de que se tercerice, ¿no? Pero si el mismo Camal lo implementa, pues el encargado del área de inocuidad y calidad hará su plan integral de plagas y solicitará, pues, a la empresa que le implemente todo lo que desee, ¿no? De repente, las trampas, una desinsectación cada 2 veces a la semana, qué sé yo, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues también se puede trabajar en función de ello y pues también tendría un control absoluto sobre todo el tema, ¿no? Del programa integral de plagas. Mejor implementado, mejor manejado, ¿no? Ahora, una parte, y casi es casi la parte final en este tema, el tema de la trazabilidad o rastreabilidad, ¿no? Esta parte es sumamente importante porque, como les comentaba inicialmente, me permite hacer el seguimiento de mi producto, ¿no? De mi producto final. Saber que al llegar al mercado o su destino final, según sea una tienda, entonces, si es que hay algún problema, la persona va a poder notificarle, ¿no? O va a poder avisarle a su cliente a quien le vendió y pues, obviamente, ella cómo va a avisar y cómo va a saber, ¿por qué? Porque obviamente tiene su cliente y esa carcasa que haya salido o ese brazuelo, ¿no? Está debidamente sellado, ¿no? Y debidamente despachado. Entonces, le va a permitir poder llamar o averiguar qué pasó, ¿no? Entonces, ¿por qué le llegó el producto con esas características, ¿no? Entonces, ahí viene todo el tema, ¿no? De por qué es importante una rastreabilidad. Entonces, un médico veterinario al recibir ese llamado va a poder averiguar de qué persona fue, de qué ganadero es, ¿no? Entonces, así, ¿qué pasó, no? Rastrean dentro de su proceso, ¿por qué pasó esa situación, no? ¿Por qué está contaminado? ¿Por qué esa carne o ese brazuelo salió con tales características, ¿no? Entonces, es importante, por eso el tema de rastreabilidad. Entonces, se establecerá un sistema de rastreabilidad en los mataderos basándonos, obviamente, en el flujo del proceso de faenado, ¿no? Que iniciará pues a partir de la recepción de los animales de abasto, ¿no? Entonces, obviamente esos animales van a llegar al camal debidamente identificados con su certificado sanitario de tránsito interno, ¿no? Y bueno, donde se les identificará si es porcino, si es vacuno, si es equino, si es burro, si es, no sé, caprino, ovino, etcétera, ¿no?
y luego pasando por las áreas involucradas en el procesamiento de faenado hasta la obtención del producto final, ¿no? Que van a ser la carne, vísceras y su producto, ¿no? Y posteriormente, pues luego de ser beneficiado y que sea carne, que sean carcasas, pasar a a su conservación y comercialización de las mismas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos tipos de rastreabilidad, una rastreabilidad hacia adelante y una hacia atrás, ¿no? En la de adelante tenemos ganadero, rastreabilidad interna y pues en el ganadero, propietario de animales, el comisionista también. Ellos son los que van a encargarse de, uno, el ganadero trae los animales, ¿no? El propietario de los animales también, ¿no? O el comisionista, ¿no? Que es el que le compra al ganadero, muchas veces el comisionista también hace de ganadero comisionista, ¿no? Entonces, ellos traen sus animales, pagan su derecho de beneficio, le ingresan al camal y en el camal, pues, se realiza el proceso de faenado. Luego de ello, pues, de salir como carcasas, va a entrar el proceso de comercialización de carnes, comercialización de menudencias y comercialización de subproductos que entran pieles, patas y otros, ¿no? Eso es un tema de rastreabilidad hacia adelante. Pero si yo quiero hacer una rastreabilidad hacia atrás, entonces desde la comercialización me voy hasta la rastreabilidad interna dentro del proceso de faenado del matadero hasta llegar al ganadero, propietario de los animales o comisionista ganadero, ¿no? Entonces, a partir de ello, yo me voy a dar cuenta cuál fue el problema aquí, qué sucedió. De repente, yo en el antemortem observé algunas características justo en ese animal. Entonces, igual lo mandé a proceso, esperando de que de repente en el proceso ya se subsanara el error, de repente estaba con algún tema de algunas heridas, qué sé yo. De repente hubo alguna contaminación en el proceso, entonces hubo una falla, entonces ya vamos a saber que de repente no fue un tema de ganaderos, sino fue un tema de proceso. Entonces me va a permitir identificar cuál es la falla, dónde fue, cómo fue, de quién fue la culpa en realidad, ¿no? Igual, ¿no? Vamos a ver que aquí vamos a tener cuáles son seis factores importantes de una trazabilidad, ¿no? Tenemos SENASA, que es el ente regulador tanto para el camal, como para el ganadero, como para el transportista, para el comisionista. ¿Por qué? Porque SENASA, si bien es cierto, supervisa los mataderos, pero también regula el tema del ganadero. ¿Por qué? Porque son los que le entregan el certificado de tránsito sanitario. Entonces, por ende, van a verificar si los animales son aptos o están en un óptimo estado de salud. Entonces, al estar en un óptimo estado de salud, van a poder entregarle CESTI y la constancia de desinfección de vehículos. Entonces, para el tema del transporte también, SENASA pues implementa ciertos programas en la municipalidad como metas, ¿no? Metas en el que, por ejemplo, las municipalidades se encargan de capacitar a los transportistas, a los comerciantes en buenas prácticas de manufactura. Entonces, bueno, no sé si actualmente se está implementando eso en en las municipalidades, pero hasta el 2017 sí se trabajaba en base a esas metas. Y SENASA pues así les daba algún incentivo a los municipios, de tal forma que ellos controlaban mucho mejor a los transportistas que llevaban estos productos primarios a los mercados, ¿no? Y se les registraba, se les capacitaba como parte del municipio. El tema del comisionista igual, ¿no? SENASA verifica el tema de los productos primarios, pero a través de las municipalidades o de manera grupal. Entonces, de repente un comisionista tiene su puesto de mercado, entonces ahí entra, ¿no? El matadero, bueno, ya sabemos, el tema de SENASA lo regula por el tema de sus instalaciones, que tengan un veterinario, que cumplan con el reglamento, ¿no? Bueno, eh, básicamente eso es todo. Creo que habría algo por aquí para agregar de repente, por las pausas, pero creo que no. Tenemos lo mismo aquí. Bueno, podemos hablar de repente de la zona de abastecimiento, ¿no? En el aspecto de los corrales, ¿no? Por ejemplo. Tenemos corrales de recepción, corrales de descanso, corrales de aislamiento y corrales de encierro, ¿no? En el corral de recepción van a llegar los animales, ¿no? Que llegan, que bajan después de de la descarga, ¿no? Y se pueden separar, pues, por sexo y categorías, ¿no? El corral de descanso, aquí casi todos los animales pasan por ese periodo de descanso, obviamente dependiendo del tiempo que han estado, en transporte, ¿no? Si son más de 12 horas, requieren pues 6 a 8 horas de descanso aproximadamente.
¿no? En el corral de aislamiento, los mataderos deben contar con estos corrales, porque es una exigencia general, porque aquí yo voy a separar los animales que de repente tienen alguna sospecha, ¿no? Deben disponer de comederos, estar dotados de una manga cepo o brete, ¿no? Para contención, ¿no? Y los corrales de cierre, pues son los lugares donde se albergan a los animales que son aprobados, ¿no? La evaluación ante mortem y este corral tendrá comunicación directa con la manga que conduce la ducha y cajón de aturdimiento. En realidad creo que eso sería lo adicional, ¿no? Respecto pues a proceso de beneficio, ¿no? Que hay un tema de cupo de faena también. Es posible que también les envíe estos diapos porque es una manera resumida y también hay ciertos puntitos adicionales, ¿no? Que se toman en cuenta. En el tema de cupo de faena, pues a cada camal, cuando se le da la autorización sanitaria, se le da por una cantidad de animales que puedan beneficiar. Sin embargo, bueno, se supone que si a un camal se le autoriza por 150 animales, entonces 150 animales debe beneficiar. No, pero no hay tanto seguimiento en ese aspecto, entonces simplemente se beneficia, pues a veces un poco más de lo debido, ¿no? Entonces, si son camales pequeñitos, no están en la capacidad, ¿no? Entonces, cuando un camal no está en la capacidad, hace que el producto corra peligro, ¿no? Entonces, no está implementado adecuadamente bajo esas condiciones. Entonces, puede que al beneficiar más de lo debido, genere en realidad una contaminación del producto, ¿no? Entonces, como ya les había comentado, la norma especifica, ¿no? Que los camales deben cuidar la contaminación del producto porque cuando sale se contamina más. Entonces, ahí podría ser un peligro para la salud pública. A veces cuando no sabemos este tema o estos puntos, pues soslayamos algunas cosas, pero cuando ya lo entendemos y comprendemos, vemos la importancia que tenemos dentro de este rubro, ¿no? Este tema también es importante porque a veces se puede también identificar el olor a antibióticos en las carcasas, ¿no? Entonces ahí nosotros, como ya en algún momento, en alguna charla que he dado, mencionamos mucho el tema de la resistencia a antibióticos, entonces es importante que también nosotros tomemos en cuenta eso, porque esa es nuestra labor. No permitamos que de verdad, como dice la OMS, que para el 2030 la próxima pandemia sea por resistencia a antibióticos, ¿no? El problema sanitario mundial sea por eso. Entonces, aquí también nosotros somos uno de los entes más importantes, ¿no? Porque el tema de resistencia a antibióticos no solamente se ve en tema de crianza, sino también en tema de inocuidad alimentaria. Entonces, por esa parte es importante y tenemos una gran responsabilidad como médicos veterinarios. Bueno, ahora sí, creo que si no hay más preguntas, les quería pasar unas imágenes que tengo de camales municipales. A ver, ojalá sí se pueda. A ver, para cerrar la capacitación del día de hoy. A ver, un ratito, por favor. Creo que está aquí. Sí, aquí está. A ver, aquí. No sé si se puede ver. Sí, por ejemplo, no voy a decir el nombre. No, pero verán aquí que se puede visualizar este tipo de camal. Si bien es cierto, es un camal pequeñito, como ven, pero miren, tiene su canjón en el recubrimiento al final, al inicio, perdón, tienen un tema de relería, un tema de roldanas. No son carcasas en medio de res. Ah, ya, bueno, no sé, creo que no es. Ya, entonces, bueno, no puedo yo decir qué camales me siento, no puedo. Y aquí también, ¿no? Es un tema, tiene su área de beneficio, esto ya está limpio, ¿no? A veces hay camales que dentro de todo, a pesar de ser municipal, cumplen un poco, ¿no? Por ejemplo, aquí no ven un área, ves, por ejemplo, aquí no tienen relería, ¿no? Por ejemplo, en el área de porcino, pero tienen el tema de teclas, ganchos, ahí vemos un chanchito beneficiado. Bueno, bueno, este domingo, hay muchas. Hay muchas, sobre todo por el tema de inocuidad, el tema de la relería, pero cuando es municipal, lamentablemente no depende de nosotros como médicos veterinarios. Básicamente nosotros podemos conocer de este tema, pero lamentablemente la municipalidad es la que debe reforzar ese tema. Los camales municipales son
básicamente son una fuente de ingreso directo para el municipio, entonces deberían estar adecuadamente implementados, ¿no? Aquí, desde el tema de infraestructura, el tema de limpieza, el tema de buenas prácticas por parte de los trabajadores. Ahí al fondo hay una gaseosa, creo que es un jugo, ya ahí, ¿no? El tema del manejo también de los implementos, no hay Mira, una mira. limpiando ¿Qué? constantemente. Entonces, Ay, mamá. Yo asqueroso. estoy mirando allá, todo mirando el paisaje tan bonito y tú dices, míralo, míralo, míralo. ¿Qué quieres? Uy, ya bueno. Entonces, ese es un poco. Bueno, Domingo, de acuerdo a ley, a ver, sí cumple con el tema de las roldanas, no cumple con el tema de las buenas prácticas de manufactura por parte de los trabajadores, el tema de la implementación también, el tema de las instalaciones también, el tema del agua, no es un agua pues que esté clorada, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí no hay espacios abiertos, cumplen en líneas, a grandes líneas, ¿no? A grandes líneas cumplen, a grandes, ¿no? Pero falta implementar un montón de cosas. El tema de cómo limpian también es importante, ¿no? Ven este de acá, no sé si ven por aquí. Esto de aquí, ácido muriático, ¿qué hace ahí? ¿Ya? Entonces ahí hay ciertas cosas. En general, yo que lo he visto, este camal, es bonito y tiene mucho potencial por delante. Cumple en su mayoría en algunas cosas, pero incumple en otras, que causa peligro. De repente también incumple en el tema de bienestar animal. No hay buenas prácticas de beneficio. Entonces, ahí es la falla, ¿no? Por lo menos por el lado es lo que por lo menos yo me encargo de supervisar. Entonces, ahí falla. Pero ojo, que si la municipalidad se pusiera las pilas, ese camal sería otra cosa. Sería, estaría autorizado primero, tendría mejores instalaciones. Y como me comentaba mucho la persona encargada, no me quieren dar detergente, no me quieren dar el otro, no me quieren dar lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces, no es culpa de la persona encargada, es culpa del municipio, ¿no? Entonces, esperemos pues que esto mejore y cambie, ¿no? Porque es un camal pues que tiene bastante potencial. ¿No? Aquí también. A ver, este camalito, ¿de dónde era? Ay, ya me acordé. Domingo, claro que sí, pero estuvo autorizado, déjame decirte. Y nosotros, por ser camales municipales, sí, 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 ya me acuerdo. Entonces, por ser camales municipales, deberían ser los primeros en que se deba cuidar. ¿Por qué? Porque son camales que van todos los productos para consumo local. Entonces, yo, por ejemplo, eh, como veterinaria y que trabajo en esta zona, me da miedo comer chancho y carne. No me siento segura, porque yo sé que viene de esos camales. Obviamente, nosotros somos peruanos, el tema de productos que estén bien cocidos, entonces no vamos a tener ningún problema, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Yo de repente, por ahí que, por el tema de inocuidad, ¿no? Pero por el tema de que estén libres de enfermedades, no, yo sé que esa carne y esos, el chancho o la res está adecuadamente supervisado. Entonces, es importante, ¿no? Ahí en ese aspecto. Sí, sí, bueno, ¿no? Yo, como les digo, no puedo decir qué camales son, pero aquí también, ¿no? Vemos el tema, unas cuestiones de malas prácticas en realidad y temas de infraestructura que son el problema, básicamente, ¿no? Y también, ¿no? Aquí, por ejemplo, los cerditos, el tema del distanciamiento también, del piso y la carcasa, ¿no? La separación entre carcasa y carcasa también, el personal también, como lo ven ahí, sin mascarilla, con gorra, aquí también. No, miren, estas posas, ¿no? Donde colocan las cabezas, ¿no? Esto debería ser en lo posible, o de repente que esté todo bien, implementado con cerámica, o de repente forrado con material inoxidable, ¿no? Que sería también mucho mejor. Entonces, vemos ahí, ¿no? Normal, conversando al fondo, aquí en el piso.
¿no? Estos son los chanchitos. Muy bueno, aquí como verán, como antemortem, bueno, el peligroso podría ser este, ¿no? Que podría ser una emergencia, que está tirado, desfallecido, ¿no? Los demás están sonrientes y felices, ¿no? Entonces no tendríamos ningún problema aquí. El antemortem ya está bien, no hay problema. Aquí tenemos en el caso de ovinos, ¿no? Pequeñito, pero bueno. Entonces, esto es básicamente requisitos para tener un camal. Primero, un espacio apto de terreno, ¿no? Un terreno amplio, ¿no? Que cumpla con los requerimientos, ¿no? Después, que ese terreno tenga licencia para funcionamiento. Segundo, que por lo menos tenga la capacidad para el tema de manejo de las aguas servidas, ¿no? Eso también es importante. Y bueno, ahorita pues tendría que ser un camal que esté sumamente, bastante alejado de la ciudad, ¿no? Porque a veces hay ese tema, ¿no? En los camales usualmente atraen bastantes plagas por el tema de lo que se beneficia, sea sangre, grasa, ¿no? Trae bastantes moscas, roedores. Y a veces, si es que está en una zona urbana, eso molesta a los vecinos, ¿no? Hay causa una incomodidad, ¿no? Al menos, bueno, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta eso. No, entonces, bueno, no sé si tengan más preguntas, más dudas.